Amigos televidentes, muy buenas tardes, feliz inicio de semana para todos y bienvenidos a la emisión comunitaria de Noticiero Guatevisión de este lunes 25 de enero de 2021. Soy Alberto Toro Bielmi, como siempre es un placer acompañarlos, así que vamos a comenzar de inmediato. La mañana de este lunes, un vehículo quedó volcado en la Quinta Avenida y Octava Calle de la colonia Santa Marta, en la zona 5 de Misco, según informó el vocero de la comuna, Pablo Morales. Socorristas del Cuerpo de Bomberos o voluntarios se hicieron presentes, aunque el ocupante del automotor resultó ileso, por lo que únicamente se reportaron daños materiales. El conductor no reveló la causa del accidente. A consecuencia del hecho, autoridades de tránsito trabajaron por varias horas para regular el flujo vehicular y efectuaron un desvío sobre la 9ª Calle y Quinta Avenida hacia la colonia La Florida, en la zona 19. Y bomberos voluntarios se reportaron este día que una mujer de aproximadamente 20 años fue atacada a balazos en la 2ª Calle 641 de la colonia Sausalito, en la zona 6 de la capital. Luego de haber sido estabilizada, la trasladaron al Hospital General San Juan de Dios. Hasta el momento se desconoce el estado en el que se encuentra la víctima y tampoco se han reportado capturas de parte de la Policía Nacional Civil o el Ministerio Público. Los recientes hechos de violencia contra la mujer y niñas que se han registrado en el país han causado repudio entre la sociedad guatemalteca, que exige acciones inmediatas para frenarla. Y a propósito de esta información, la Policía Nacional Civil ofreció una conferencia de prensa este lunes en la que brindó detalles de capturas y operativos por casos de violencia contra la mujer registrados en las últimas 72 horas. Edwin Monroy, vocero de la institución, indicó que al menos 11 personas han sido aprehendidas en este lapso, involucradas en crímenes ocurridos en Escuintla, Jutiapa, Jalapa y también en la capital. La Policía Nacional Civil detalla además que por medio de la línea de teléfono se han recibido 172 denuncias por violencia contra la mujer. El número de emergencia de la PNC es el 110. El informe presentado confirma 28 femicidios en los primeros 24 días de enero. Estas cifras surgen luego de varios pronunciamientos de organizaciones de la sociedad civil hacia instituciones del Estado para que garanticen la seguridad de las mujeres. Una de ellas, las investigaciones que deben iniciar en cuanto a las muertes violentas que se han suscitado durante los últimos días en contra de mujeres y niñas. Hemos tenido respuesta por parte de nuestro personal uniformado e investigadores de la Policía Nacional Civil. En términos de 72 horas se han reportado capturas en cuanto a estos casos ya mencionados. Casos como el de Hillary, que se han detenido a los 3 presuntos femicidas en el sector de Escuintla. Y a propósito de esta información, en los últimos días se ha dado una ola de violencia contra la mujer. Según expertos, los inicios del año siempre son complicados debido a los distintos gastos, lo que genera discusión en las parejas y pierden el control. Hicieron énfasis en que es importante que las mujeres no toleren ninguna falta de respeto y si alguna es víctima de cualquier tipo de violencia, pueden denunciarlo al 1572 del Ministerio Público. Las denuncias en el Ministerio Público del delito de violencia en contra de la mujer se incrementan a diario en Quiché. No ha finalizado enero y ya se registran varias denuncias de violación y agresión sexual. Según la Fiscalía de la Mujer, las denuncias van en aumento. 37 denuncias de violencia en contra de la mujer ha recibido la Fiscalía de la Mujer del Ministerio Público, en las que se encuentran violaciones, agresiones sexuales, agresión física, psicológica, económica y denegación económica. El año 2020 se cerró con 1.190 denuncias, números que podrían ser superados este año. Se ha visto un incremento de denuncias cada año, eso es a través también de reconocer los derechos de las mujeres y también los medios que han promovido también la cultura de denuncia. El personal al inicio es el mismo que contamos hasta la fecha. Y sin embargo, los casos también, hay muchos que vienen de arrastre de otros años. Y obviamente son los recursos que se necesitan para este tipo de fiscalías. Resaltaron 2 condenas de femicidio el año pasado, la de una activista de Codeca en Nevaj y la muerte y violación de una niña en Joyabaj. Las organizaciones de mujeres lamentan que el delito de violencia en contra de la mujer se mantenga en el primer lugar a nivel departamental y siga en aumento este año.
que esto no solo se debe de ver como un dato, sino que esto también implica mucha vulneración a los derechos y a la dignidad de las niñas y adolescentes, de las mujeres que viven también en violencia intrafamiliar, violencia sexual, violencia psicológica y por supuesto diferentes manifestaciones de la violencia en la vida de cada una de esas personas. El departamento cuenta únicamente con 2 fiscalías de la mujer y en los lugares lejanos las mujeres no denuncian por no tener acceso a estas agencias del Ministerio Público. Para Noticiero Guatevisión reportó Héctor Cordero. Y desde el 2019 a la fecha, en el departamento de Quetzaltenango, 6.244 mujeres han denunciado ser agredidas por un hombre y 41 han sido víctimas de femicidios, por lo que colectivas de mujeres de ese departamento piden un alto a la violencia de género y que el Estado asuma la responsabilidad de la prevención. El aumento de la violencia contra la mujer también se expone en las cifras del departamento de Quetzaltenango, donde en el 2019 se registraron 2.845 denuncias, pero para el 2020 la cifra incrementó a 3.257. Además, en los primeros 15 días de enero del 2021, 142 mujeres de Quetzaltenango denunciaron haber sido agredidas por un hombre. El municipio con más denuncias es la cabecera departamental. El tema de la educación, que se deja muchas veces por fuera. Podemos tener incluso muy buenas herramientas legales, un buen sistema de justicia que funcione, pero si la mentalidad de las personas no cambia, y en este caso de los hombres, ¿verdad?, este pensamiento machista y patriarcal, pues entonces no va a cambiar nada. Lamentablemente, si no hay precedentes, ¿verdad?, de castigo a estas personas, se siguen cometiendo, ¿verdad? Y ejemplo de eso es lo que estamos viviendo ahorita, ¿no? Activistas de Quetzaltenango organizan una manifestación para el próximo fin de semana, en la que pedirán un alto a la violencia les preocupa y justicia por las que ya no están, ya que en el 2019 en el departamento de Quetzaltenango se dieron 21 femicidios y en el 2020 19 mujeres murieron por la violencia de género. En el 2021 ya se registra una muerte en Quetzaltenango. Lo que vemos es que al principio hay mucha atención a un caso en particular que se produce, pero luego pasan las semanas y los meses y ya no se le da ni la importancia ni el debido tratamiento a estos casos. Y lo que nosotras exigimos es que se haga justicia, que se capture a los responsables, que se haga una investigación primero y que se capture a los responsables. De acuerdo con el Observatorio de las Mujeres del Ministerio Público, en Quetzaltenango las víctimas acuden más a denunciar a los juzgados. Desde Quetzaltenango para Noticiero Guatevisión, María Longo. Bueno, y la violencia en contra de las mujeres no se detiene en Huehuetenango. En los últimos 2 años han muerto 26 en circunstancias violentas. En lo que va del mes de enero ya suman 2 crímenes. La Procuraduría de Derechos Humanos hizo un llamado a las autoridades a investigar las muertes y evitar nuevas tragedias. Según la base de datos del Ministerio Público, durante el 2019 se registraron 13 femicidios en Huehuetenango. La cifra se mantuvo en el 2020 y durante los primeros días de enero ya hay 2 casos. Uno de los temas que preocupa es que debido a la pandemia no han sido solo las muertes violentas, sino los casos de violencia intrafamiliar, que en 25 días ya suman 133 denuncias presentadas. El ente investigador informó que durante el 2019 hubo 2.676 casos denunciados. En 2020 se reportaron 2.785, cifras que no son el reflejo de la totalidad de casos, pues mujeres no denuncian por temor. Pues lamentablemente nuevamente debemos voltear la mirada precisamente a una situación tan importante como es el hecho del tema de protección a la mujer, principalmente derivado de estos casos que recientemente se han identificado. Hasta el momento pues tenemos conocimiento de 2 hechos que han ocurrido en el departamento de Huehuetenango. Grupos de mujeres se han unido para reclamar a una voz acciones concretas de las autoridades para garantizar el pleno respeto de sus derechos. El Ministerio Público pues obviamente recomendar que se proceda a realizar la investigación correspondiente y a encauzar penalmente a los responsables de la muerte de estas féminas que se han estado suscitando a nivel nacional.
y por último al Ministerio de Gobernación, para que a través de la Policía Nacional Civil, pues obviamente garantice el derecho humano a la seguridad. La mayoría de casos de violencia contra la mujer y de femicidios en este departamento han quedado en la impunidad, y es que no hay capacidad de las autoridades por investigar cada uno de estos crímenes, según lo refieren los funcionarios de la Procuraduría de Derechos Humanos. Desde Huehuetenango reporta Mike Castillo, Noticiero Guatevisión. Y los últimos hechos de violencia ocurridos en Escuintla se han ensañado en contra de la mujer, situación que preocupa a la sociedad civil del sector. En tanto, entes encargados de la seguridad del departamento resaltan la poca cultura de denuncia y que las víctimas le den seguimiento a sus procesos para concluir con la captura y encarcelamiento de sus agresores. La muerte de Hilary Arredondo, donde figuran 3 capturados, y la muerte de Cindy Chacón, en manos de su cónyuge Edwin Escobar, ya detenido, quien además había secuestrado a sus 3 hijos, han encendido las alertas ante los escuintlecos, quienes aseguran reunirse con las autoridades para ver cómo se puede prevenir este tipo de violencia. En lo que hemos platicado con las autoridades, ellos han demostrado buena voluntad. Por la misma situación de la pandemia habíamos suspendido las reuniones, pero hoy por hoy, a partir del día de hoy, vamos a volver a retomar el tema con el señor comisario para tomar en cuenta todas las posturas de los diferentes sectores de la sociedad civil, ya que esto nos viene a afectar a todos. Según estadísticas de la Oficina de Atención a la Víctima de la Policía Nacional Civil, en el 2020 recibieron 418 denuncias de violencia contra la mujer, y en lo que va del año se contabilizan 39. Resaltan que en estas intervenciones los agresores en su mayoría han cometido el abuso bajo efectos de licor o alguna sustancia prohibida. Para que rompan con la cultura de silencio y apliquen la cultura de denuncia. Recordemos que los teléfonos 110 es el teléfono de emergencias, y también está el 1561 y el 1574 de la Policía Nacional Civil, que son números de manera gratuita para que se comuniquen y de esa manera puedan plantear todas aquellas acciones negativas en contra del sector femenino en este departamento. Por su parte, el Ministerio Público da a conocer que en el 2019 recibieron 3.535 denuncias de violencia contra la mujer. Para el 2020 hubo una leve disminución de estas denuncias, llegando a las 3.403, y en lo que va del año han recibido ya 230 denuncias. Se resalta que en el 2019 hubo 9 asesinatos de mujeres, mientras que en el 2020 fueron 8, y en este año ya se contabiliza un femicidio. Este ente resalta la importancia de tener la cultura de denuncia, pero de sobre todo dar seguimiento a los casos, pues muchas de las víctimas solo se conforman con dar un escarmiento al agresor y dejan el proceso, algo que dificulta el actuar de las autoridades. Para Noticiero Guatevisión informó Carlos Paredes. María Consuelo Porras, fiscal general y jefa del Ministerio Público, emitió un comunicado este lunes en el que manifestó su solidaridad con las mujeres que han sido víctimas de violencia y se comprometió a trabajar para frenarla. Porras manifestó que durante el 2019 se desactivó el 85% de alertas Isabel Claudina, mientras que en el 2020 fue el 81%. Momentos antes de haber publicado el comunicado, la fiscal general había participado en un homenaje a Luz María del Rocío López, quien laboraba como técnica en investigaciones criminalísticas y cuyo cuerpo fue hallado el viernes último en un tragante en la zona 2 capitalina. Y también por medio de un comunicado, el Consejo Superior Universitario de la Universidad de San Carlos de Guatemala y el rector Murphy Páez, a través del Instituto Universitario de la Mujer, lamentaron los hechos de violencia contra las mujeres, adolescentes y niñas en Guatemala. Señalan que lo que va del año, el Ministerio Público ha reportado 28 víctimas de femicidio. Ante ello, recomiendan fortalecer los mecanismos de prevención y protección a las mujeres. También señalan que de cada 10 denuncias presentadas, 9 tienen como víctimas a mujeres entre adultas, adolescentes y niñas. Y en lo que va de este 2021, se tienen 205 denuncias diarias. Y no exentos de polémica, diputados del bloque Viva presentaron una iniciativa para combatir los delitos sexuales. Se trata de la castración química como método para evitar la reincidencia, una propuesta que no llega por primera vez al Palacio Legislativo. Como pueblo tenemos que hacer algo como nación para proteger a nuestras niñas y a nuestras mujeres de estos vejámenes. Y ese algo que han propuesto diputados de la bancada Viva es la castración química contra los violadores.
El tercer vicepresidente del Congreso, Armando Castillo, encabezó la puesta en común de la propuesta en la que, según explican, han estado trabajando por 10 meses. El procedimiento consiste en la aplicación de una hormona que reduce el deseo sexual. Según la teoría barajada por los legisladores, de tal manera se reducen las probabilidades de reincidencia de los violadores. Ya que nuestro país, Guatemala, es uno de los países con altos índices en criminalidad en la comisión de delitos sexuales. La pena sería equivalente al doble de tiempo de prisión que se les asigne, pues la castración aplicaría como una condena accesoria. Como marco teórico, presentaron una serie de estadísticas obtenidas a partir del Ministerio Público y el Instituto Nacional de Ciencias Forenses. Las víctimas van desde 1 hasta 65 años y el mayor porcentaje de las agresiones sexuales están en niños, especialmente niñas, entre los 10 y los 14 años. En 2012 ya fue presentada una iniciativa casi idéntica por parte del Partido Patriota, la cual no logró calar entre el resto de diputados. Con imágenes de José Castro, reportó para Noticiero Guatevisión, Felipe Garrán. Minex se reúne con familiares de los supuestos guatemaltecos que fueron asesinados en México, aunque la cartera aún no confirma si son connacionales. Ya regresamos. Continuamos con más información y ya les adelantaba que ante el hallazgo de 19 cuerpos calcinados en Tamaulipas, México, y que habrían muerto de forma violenta, el Ministerio de Relaciones Exteriores ha informado que de momento aún no se puede señalar si hay guatemaltecos dentro de las víctimas, mientras el gobernador departamental de San Marcos y el diputado distrital de este departamento aseguran que al menos hay 13 guatemaltecos. Aunque oficialmente el Ministerio de Relaciones Exteriores no ha confirmado que hayan guatemaltecos fallecidos en la masacre registrada en Tamaulipas, México, derivado del hallazgo de 19 cuerpos y 2 vehículos calcinados en el poblado de Santa Anita la tarde del 22 de enero. El MINEX ya se reunió este lunes con las familias de varios migrantes, quienes viajaron a la capital y aseguran que sus parientes se encuentran entre las víctimas. Ahora buscan ayuda para la repatriación, mientras que las autoridades les han solicitado muestras de ADN para hacer los cotejos y realizar las identificaciones e indican que sin esto no pueden confirmar si realmente hay o no guatemaltecos, un trámite que podría llevar algunos días debido a que deben enviar las muestras a la Fiscalía de México para que se confirmen las identidades. Por su parte, el diputado distrital de San Marcos, Mario Galvez, confirmó en su cuenta de Facebook que será necesaria la repatriación de al menos 13 connacionales que presuntamente son originarios de San Marcos. En el comunicado emitido por el diputado se puede leer el nombre de al menos 3 mujeres y 10 hombres. El gobernador departamental de San Marcos también ha confirmado que se ha reunido con las familias y aseguró que ha brindado ayuda económica para sufragar los gastos, mientras pide apoyo para que los cuerpos regresen al país y no sean inhumados como XX en México. Nosotros como autoridades hacer todo lo posible por apoyarlos. Les estábamos informando que se hicieron ahí las coordinaciones y la comunicación del consulado mexicano acá en Tecumumán. Desafortunadamente el trámite no es acá, sino tiene que ser en el Ministerio de Relaciones Exteriores, y pues ya también se hizo la coordinación hoy en horas de la tarde para que puedan recibir a estas personas y que ellos les puedan dar las directrices de cuál va a ser el procedimiento a realizar para tener la repatriación. Lo que no queremos pues es que los puedan sepultar en el país mexicano como XX, sino que puedan regresar acá a Guatemala y darles una cristiana sepultura. Reportó para Noticiero Guatevisión, Andrea Domínguez. Cambiamos de tema porque llegó el momento de conocer la actualización de casos de COVID-19 en el país. El Ministerio de Salud reportó este lunes otros 218 casos nuevos de coronavirus para hacer un total acumulado de 154.430 desde el inicio de la pandemia. En las últimas horas se confirma la muerte de 4 pacientes más, con lo que la cifra en todo el país es de 5.469 decesos. La cantidad de casos recuperados estimados es de 139.113. Finalmente, los casos activos estimados son de 9.848 y se efectuaron 1.325 pruebas en las últimas horas para detectar posibles contagios del COVID-19. Recuerden que esta actualización corresponde al 24 de enero de 2021. Y hablando del coronavirus, en los primeros días de este año, los casos de COVID-19 han aumentado. Esto ya se ve reflejado en la ocupación de camas de la red de hospitales del país.
Luego de participar en gabinete de gobierno, la ministra de Salud, Amelia Flores, y otros funcionarios se refirieron a varios temas, entre estos la situación de la pandemia. Resaltaron que la situación es preocupante por el incremento de casos, por lo que trabajan en el tema de diagnóstico y proveer de los insumos necesarios para pacientes leves o leves moderados. Hay una situación de verdad preocupante con el aumento de casos. Estamos trabajando fuertemente tanto para hacer diagnóstico como para poder proveer de los insumos necesarios a nivel local de todos aquellos pacientes leves o leves moderados que puedan tratarse en sus casas. A la vez informaron que han monitoreado los hospitales de la red, temporales y sector privado para saber la situación de pacientes moderados y graves. En ese sentido, han observado la coincidencia del aumento de número de pacientes con COVID-19 en municipios en rojo. Actualmente hay disponibilidad de 160 camas para terapia intensiva y la ocupación excede el 80%. Al día de hoy únicamente tenemos disponibilidad de 160 camas de terapia intensiva disponibles en los distintos hospitales de la red asignados a la atención de los pacientes COVID. Esto no significa que a lo largo de estos meses no se haya trabajado intensamente con la preparación de la posibilidad de ampliar el número de camas que el sistema cuenta para la atención de pacientes COVID. Por otro lado, los niveles de oxígeno y equipamiento están arriba del 77%. En insumos de protección personal se supera el 70% de abastecimiento, mientras que en medicamentos para atender a pacientes COVID-19 el abastecimiento supera el 80%. Con imágenes de Fernando Cabrera, reportó para Noticiero Guatevisión, María Olga Menaldo. Y la Policía Nacional Civil dio a conocer detalles del primer piloto de una unidad de transporte público por no cumplir con los aforos estipulados. Agentes de la Policía Nacional Civil de la Comisaría 42 informaron que en un operativo instalado en el kilómetro 264 Palo Gordo en San Marcos, se verificó el incumplimiento, por lo que se procedió a realizar la detención del piloto de 45 años por no respetar los protocolos y disposiciones presidenciales para prevenir el COVID-19. Toyota presenta. Y en temas internacionales, varios países se reforzaron este lunes las restricciones en sus fronteras ante la incesante amenaza del coronavirus, mientras las campañas de vacunación en el mundo enfrentan retos por la producción y distribución de los fármacos. Veamos los detalles. Se multiplican los cierres de fronteras para combatir al coronavirus. Estados Unidos, Francia e Israel son algunos de los países que el lunes limitaron ciertas llegadas a sus territorios. Las variantes de COVID-19 detectadas originalmente en Reino Unido y Sudáfrica generan preocupación, ya que según estudios podrían ser más contagiosas. El laboratorio Moderna informó que su vacuna es eficaz contra estas mutaciones. Las autoridades de la Unión Europea recomendaron a los Estados miembros poner en marcha nuevas restricciones de desplazamiento en sus zonas más afectadas. Bruselas también expresó su malestar con el laboratorio británico AstraZeneca, que informó de retrasos en sus entregas de vacunas. La Unión Europea ha financiado el desarrollo y distribución de esta vacuna y quiere ver su rendimiento. La Unión Europea quiere saber exactamente cuántas dosis han sido producidas por AstraZeneca hasta ahora, y en su caso, en dónde o a quién se han entregado. El retraso en las entregas de AstraZeneca se suma a los problemas de distribución de la vacuna de Pfizer-BioNTech, mientras que el laboratorio estadounidense Merck anunció que interrumpía sus estudios de 2 potenciales vacunas porque no eran suficientemente eficaces. Desde el Foro Económico de Davos, Suiza, que este año se realiza de manera virtual, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, pidió aumentar la capacidad de la producción de vacunas. Ahora existe un peligro claro y real de que la mutación hace al virus más transmisible, más letal y más resistente a las vacunas existentes y debemos actuar rápido. La capacidad de producción de vacunas en el mundo debe ser incrementada masivamente, se deben permitir las licencias y se debe asegurar la asequibilidad. Desde su brote inicial, el COVID-19 ha matado a más de 2.100.000 personas en el mundo, con cerca de 100 millones de contagios según el último balance de la AFP a partir de cifras oficiales.
Y varias ciudades de Holanda fueron escenario de disturbios este lunes por segunda noche consecutiva, tras la imposición este fin de semana de un toque de queda para luchar contra la pandemia. La policía antidisturbios recurrió al uso de cañones de agua y hasta el momento más de 70 personas han sido arrestadas. Alcaldes de varias ciudades solicitaron medidas de emergencia para intentar evitar más altercados. Y el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, restableció este lunes la prohibición de entrada al país a los viajeros procedentes de la Unión Europea, el Reino Unido y Brasil, como parte de su esfuerzo contra la pandemia del coronavirus. El mandatario también incluyó a Sudáfrica en la lista, considerando que es en ese país donde se descubrió otra cepa del COVID-19. La decisión da marcha atrás a la medida anunciada el pasado 18 de enero por el expresidente Donald Trump. Parte de la medida entrará en vigor el martes 26, en tanto que la prohibición a los pasajeros provenientes de Sudáfrica aplicará a partir del sábado 30. Y el continente americano superó hoy la barrera del 1.000.000 de muertes por COVID-19 al registrar 7.700 nuevos fallecimientos en las últimas 24 horas, según los datos de la Organización Mundial de la Salud. En total de muertos globales en la pandemia se eleva a 2.1 millones, el 80% de ellas concentradas en América y Europa. Los casos globales ascienden a 97.8 millones, de los que 43 millones se fueron notificados en el continente americano y 32 millones en Europa. Y discriminación y rechazo laboral son otras secuelas que ha dejado el COVID-19 en Wuhan, en China. Muchos de quienes contrajeron el virus no solo tienen que lidiar con las consecuencias que les pudo haber dejado la enfermedad tras superarla, sino que se han visto además rechazados laboral y socialmente, lo que les ha llevado a avergonzarse y sufrir serios problemas de autoestima. Y aunque el rechazo no está generalizado, sí se encuentra en una significativa proporción. Debido a esto, un estudio de expertos chinos publicado el pasado 12 de noviembre, concluía que tras el alivio del confinamiento a principios de abril, 56% de los habitantes habían sufrido síntomas de ansiedad, 47.9% de depresión y 16.2% de trastornos de estrés postraumático. Toyota presentó. Y de vuelta a Guatemala, la vacuna contra el COVID-19 se esperaba en el país para la primera quincena de febrero, pero ahora las vacunas que las autoridades adquirirán a través de la plataforma COVAX de la OMS llegarán 2 semanas después. La cantidad no será grande, pero sí suficiente para proteger al personal de salud que está en primera línea de atención a pacientes positivos. La ministra de Salud resaltó que la vacuna no es obligatoria, es voluntaria y gratuita. Además, tendrá la calidad que la población necesita. No son obligatorias, son voluntarias, son gratuitas y van a tener, ya no recuerdo cuál es la otra, pero van a tener la calidad que la población necesita. Vamos a hacer todas las recomendaciones en cuanto a la aplicación de vacunas. Estamos garantizando que la población lo conozca y que puedan también tener la seguridad de que nadie los va a obligar, así como nadie va a dejar de vacunar a aquellos que la están requiriendo. Y en esta conferencia de prensa, la ministra de Salud también recordó que se reunieron con representantes de mercados para discutir el tema de las disposiciones y ellos propusieron que el horario hasta las 17 horas y se comprometieron a cumplir con las medidas de prevención. Aseguró que las autoridades confían que así será y que las municipalidades estarán cerca de este proceso y se trabajará hasta las 5 de la tarde, pues recientemente la disposición era que los mercados funcionaran hasta las 14 horas. Nosotros confiamos en que así va a ser, las municipalidades van a estar cerca de todo este proceso y con ellos se va a trabajar hasta las 5 de la tarde. Ya estamos haciendo ajustes para otros lugares en los que debiéramos reducir los horarios. El regreso a clases presenciales en varias escuelas es incierto. Esto por la falta de agua en sus instalaciones. Al volver le tenemos el dato de cuántas son afectadas.
Gracias por continuar en sintonía de la emisión comunitaria de Noticiero Guatevisión. Y ya les contaba que el inicio del ciclo escolar en el sector público está por iniciar. Sin embargo, hay más de 9.000 escuelas que no cuentan con agua, por lo que no podrán volver a clases presenciales. Las clases para el sector público de Guatemala se regirán por el tablero de alertas sanitarias, el semáforo COVID-19. En alerta roja y naranja indica que no habrá aprendizaje presencial, sino que los niños van a permanecer en casa y el aprendizaje será a distancia. La ministra de Educación aclaró que en los municipios donde esté la alerta en naranja con tendencia a amarillo o verde, las clases serán híbridas. Sin embargo, 9.824 escuelas no cuentan con agua, por lo que no podrán retomar las clases presenciales. Sin embargo, en aquellas escuelas donde no se tienen las condiciones, obviamente no se van a reaperturar y van a estar a distancia mientras seguimos trabajando arduamente en recuperar la infraestructura escolar. Sobre el uso obligatorio de uniforme en centros educativos públicos y privados durante las clases a distancia, la ministra informó que este 25 de enero emitieron una circular dirigida a los propietarios de los centros educativos privados para hacerles un llamado e indicarles que no hay que exigir el uniforme a los niños para que aprendan desde casa. No hay por qué estar exigiéndole el uniforme a los niños para que hagan aprendizaje en casa. Creo que debemos de ponernos en el lugar de los padres de familia y que los padres de familia, muchos están reponiéndose económicamente. El inicio del ciclo lectivo para el sector público será el 15 de febrero para todos los niveles y modalidades de estudio. El primer día de clases es el 22 de febrero y el proceso de inscripción culminará el 31 de mayo. El cierre del ciclo escolar será el 30 de noviembre. Con imágenes de Fernando Cabrera, reportó para Noticiero Guatevisión, María Olga Menaldo. En otros temas, la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor informó que ante los anuncios de parte de carniceros de mercados cantonales y municipales sobre el posible incremento de los precios de la carne de res, no tolerarán ningún abuso o especulaciones en los precios de dicho producto y que han iniciado operativos de verificación de precios en todo el país. En dicho comunicado mencionan que el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación es el único rector de la Mesa Técnica de Carne y que hasta el momento no ha informado sobre las posibles variaciones de precios en la carne de res y que no hay justificaciones técnicas para el incremento. Y en enero de 2020, 2.500 empresas hacían comercio electrónico. En julio, el número se triplicó, llegando a más de 6.000 empresas que vendían a través de Internet. Este número seguirá creciendo y los consumidores seguirán cambiando el efectivo por pagos con tarjetas. Desde marzo del 2020 en Guatemala, el comercio electrónico empezó a mostrar un repunte. Antes el crecimiento de transacciones era del 15% mensual, pero para los últimos meses del año, las transacciones ya habían crecido en un 380%. Esto porque las empresas tuvieron que cambiar casi de un día para otro su forma de vender, y el consumidor decidió migrar a las compras a través de Internet. Lo que fueron compras de supermercado, lo que fueron compras de principalmente compras de insumos de necesidad básica. Eso fue lo que se empezó a disparar, así como todo el tema de entrega a domicilio, temas restaurantes y demás, fue de las categorías que principalmente se disparó. El tema de ropa y accesorios, digamos que quedó en un segundo plano. Otro de los crecimientos derivados de la pandemia fue el del uso de las tarjetas de débito o crédito para pagar compras en línea. Antes los consumidores pagaban en efectivo, pues no tenían la confianza que las empresas han generado ahora. La preferencia de los guatemaltecos para hacer el pago con tarjeta era aproximadamente un 46 al 48%. Es decir, estaban dispuestos a hacer un pago con tarjeta de crédito en los diferentes canales digitales. Esto, cuando obviamente se dio la pandemia, las personas pues prefirieron hacer su cambio de hábito. ¿Por qué? Por seguridad, obviamente pagos sin contacto y demás. Y el último estudio arrojó que el 58% de los usuarios ya prefería usar un método de pago con tarjeta y que se iba a quedar usando un método de pago con tarjeta en sus siguientes compras. Las empresas que se sumaron al comercio electrónico durante el 2020 seguirán enfrentándose a retos durante el 2021. Deben seguir dando confianza a sus clientes, mejorar sus tiempos de entrega y no vender solo en redes sociales, sino pensar ya en migrar a plataformas propias. Para Noticiero Guatevisión, Paula Osaeta.
Municipalidad de Misco suspende la circulación del transporte express comunidad debido a amenazas de extorsión. Le contamos al regresar. Continuamos, y la jueza de mayor riesgo Eva Recinos, procesó penalmente a 6 personas señaladas por la Fiscalía Especial contra la Impunidad, la FESI, en el caso Mecanismo de Corrupción en el Ministerio de Energía y Minas. De acuerdo con la FESI, en este caso también estaría involucrado Eric Archila, quien estuvo al frente de esa cartera y fue identificado por la Fiscalía como el líder de una organización criminal cuyo fin era la obtención indirecta de beneficios económicos ilícitos. Autoridades se presumen que el exministro, que vive en Estados Unidos, habría recibido dádivas por más de 75 millones de quetzales, señalamiento que él ha negado en varias oportunidades. Y este día, vecinos de la zona 10 de Misco se han quedado sin transporte público, ya que por extorsión la municipalidad suspendió la circulación del Express Comunidad. Esto se da luego de que la policía municipal retuviera el domingo a 2 presuntos extorsionistas que se encontraban intimidando a los choferes que prestan el servicio del Express Comunidad en la zona 10. Ante ello, la comuna decidió suspender el servicio del transporte temporalmente. Los 2 hombres fueron detenidos mientras extorsionaban con 200 quetzales a los pilotos de las unidades. Según ha indicado el jefe edil de Misco, Neto Brand, el servicio continuará suspendido hasta que se pueda garantizar la seguridad a los vecinos en ese sector. Ahora llegó el momento de conocer los mensajes, denuncias y temas que nos comparten nuestros televidentes a través del servicio de Guaterreport al WhatsApp 4003-3859. Muesli Brugen es una opción nutritiva y sabrosa. Combina frutas frescas y secas, cereales integrales y semillas. Aporta energía y un buen número de beneficios para la salud. Presenta. Comenzamos con el reporte de Rubén García desde Izabal. Nuestro televidente nos comparte información sobre las causas del incremento del precio de la carne de res. Veamos. La Diaco, si está investigando precio del incremento de la carne en canal, ¿por qué entonces no se pone a averiguar por qué la soya, el coquillo, el maíz, el DDG y todos los insumos subieron aproximadamente un 30 a un 40% de su precio bruto? Que por qué el ganado de media ceba de potrero está en un incremento de 1 quetzal por libra. Ahora vamos con un televidente quien se comunicó desde Zacapa. El reporte da cuenta que hace algún tiempo sus padres se fueron asesinados a balazos y aún no se ha hecho justicia. Ante la lentitud de las autoridades para deducir responsabilidades, nuestro televidente pide que envíen a sus investigadores a capacitarse en el extranjero para especializarse respecto a la manipulación de casquillos. Se supone que hay tecnología para ubicar el arma de fuego que se usó en un ataque, pero en Guatemala todas las semanas hay crímenes y hay pocos resultados. Fue el reporte que recibimos. Y finalizamos con el reporte desde la zona 1 de Ciudad de Guatemala. Se trata de fotografías que muestran la aglomeración de personas en el Paseo La Sexta, específicamente en la 14 calle de la zona 1, enfrente de la gobernación departamental. Las imágenes se fueron captadas ayer domingo, a eso de las 3 de la tarde con 30 minutos. ¿Dónde está el distanciamiento social? ¿Dónde están las autoridades? Si así están los lugares céntricos, ¿cómo estarán en los departamentos más alejados de la ciudad? Fueron las preguntas que se hizo nuestro televidente. Muesli Brugen, una excelente opción si padeces de estreñimiento. Encuéntralo en La Torre, Walmart y Pais. Presentó. Y autoridades del INSIBUM y la CONRED han señalado que a partir del jueves 28 de enero se prevé incremento de nubosidad y posibilidad de lluvias del norte al centro del país por el acercamiento de un nuevo frente frío de características moderadas. Por el acercamiento del nuevo frente frío se incrementará la velocidad del viento entre 40 y 50 kilómetros por hora. Ante ello, las autoridades de la CONRED solicitan alejarse de árboles, ramas o vallas durante los fuertes vientos. Además, piden a la población que puedan asegurar los techos de sus casas. Desde este lunes al miércoles se prevé que persista el frío en la noche y la madrugada. Y a propósito de esta información, vamos a conocer el pronóstico del clima con nuestra compañera Pamela Valdés.
Alberto, ¿qué tal? Muy buenas tardes, qué gusto saludarte y compartir con toda nuestra audiencia el pronóstico del clima para las diferentes regiones de nuestro país. Entramos directamente con la información y para esta noche esperamos condiciones de cielos parcialmente nublados para el oriente, una noche totalmente clara y despejada para la costa sur, y le vamos a conocer a continuación las condiciones para la meseta central, incluida la ciudad capital, y para esta noche tendremos condiciones de principalmente nublado, cielos parcialmente nublados para el occidente de nuestro país. Y por último, en la región franja transversal del norte, para esta noche esperamos condiciones principales de cielos parcialmente nublados para el departamento de Petén, principalmente nublado para el Caribe, Alta y Baja Verapaz. Y a continuación el pronóstico del clima para los próximos 3 días, específicamente en la ciudad capital esperamos principalmente soleado para los días martes y miércoles. Para el jueves, condiciones de cielos parcialmente nublados en la mayor parte del periodo. Cabe resaltar que para este día esperamos el ingreso de un nuevo frente frío al territorio nacional, así que tendremos incremento de nubosidad, probabilidad de algunas lluvias del norte al centro de nuestro país, y también incrementará la velocidad del viento entre 40 y 50 kilómetros por hora para el jueves, y las temperaturas máximas se estarán registrando entre los 25 a los 27 grados centígrados. Por último, les compartimos la salida del sol y lo esperamos mañana a las 6:31 de la mañana y se ocultará a las 5:58 de la tarde. Hasta aquí yo con la información del clima. Regreso contigo, Alberto. Gracias, Pamela, por tu reporte, y con esta información nos vamos a otra pausa. Al regreso tenemos más noticias. Hiena junto a su cría nadan por las costas de California. Las impactantes imágenes se las mostramos cuando volvamos. Llegó el momento de conocer el contenido que se ha hecho viral en las redes sociales. Una ballena gris y su cría fueron vistos nadando a lo largo de la costa de California. Esta grabación, realizada por un fotógrafo de vida salvaje, muestra imágenes impresionantes de la pareja de mamíferos en la laguna Beach. Las ballenas grises efectúan las migraciones más largas de todos los mamíferos del planeta y normalmente van al sur de México para dar a luz, aunque en algunas ocasiones, como en este caso, dan a luz en el camino. Las ballenas grises viven de 30 a 60 años. Y un video de 6 accidentes en 15 minutos debido a una nevada en una intersección de Londres ha llamado la atención en redes sociales, especialmente en Twitter, en donde el video fue publicado. La nieve que cayó ayer en Inglaterra provocó varias advertencias meteorológicas en el área y creó condiciones poco favorables en las carreteras, por lo que cuando los vehículos intentaban girar, se deslizaban a través de la intersección, chocando contra una baranda de seguridad, aún sin importar lo lento que condujeran. Y estas imágenes de cerca de una corona de espinas, un tipo de estrella de mar, ha fascinado a muchos internautas. Esta estrella de mar varía su coloración del marrón oscuro grisáceo al rojo, naranja o púrpura. Posee entre 8 y 21 brazos y puede desplazarse a una velocidad de 20 metros por hora. Luego de la pausa, conozca la historia de Pelusín, un payaso de Huehuetenango que se ha dedicado a hacer reír a niños y adultos. 6 de la tarde con 53 minutos. Continuamos acá en la emisión comunitaria de Noticiero Guatevisión. Llegó el momento de verificar cómo está el tránsito en distintas avenidas de Ciudad de Guatemala. Vamos a iniciar con el periférico Aguilar Batres. Allí pueden observar que hay fuerte congestionamiento vehicular hacia Villanueva, así que le invitamos a tomar sus precauciones.
finales de los años 70, Huehuetenango ha sido el lugar perfecto para el crecimiento artístico de uno de los personajes icónicos de este departamento. Durante más de 50 años ha hecho reír a niños y adultos de una forma sana. En sus inicios enfrentó retos que puso a prueba su talento y sus objetivos. Sin embargo, el artista se ha mantenido firme en sus ideales y aprendió a evolucionar. En el año de la pandemia del coronavirus, hoy conoceremos la historia del payaso Pelusín. En el año 1978, en la cabecera de Huehuetenango, un grupo de familiares adultos se reunió para planificar la creación de una empresa de entretenimiento. Durante la reunión, el integrante más pequeño de la familia interrumpió la plática para pedir que lo incluyeran en el proyecto. La respuesta que recibió fue un rotundo no. Sin embargo, el pequeño no se quedó con los brazos cruzados y poco a poco se involucró en las actividades artísticas, como Pelusín, cuyo personaje encontró inspiración en comediantes de la época. Los personajes que me influenciaron fueron Mario Moreno Cantinflas, asesor en jefe 767, Roberto Gómez Bolaño, el Chavo del 8, ¡es que es viejito! Popov, un extraordinario payaso ruso. Bueno, Pelusín enfrentó críticas por su manera de entretener al público. Muchas personas le recomendaron que adoptara el doble sentido de sus chistes para captar mejor al público, algo que él siempre rechazó. Pero eso sí, no se quedó de brazos cruzados y comenzó a perfeccionar su personaje y su repertorio. Como payaso he hecho muchos actos, pero siempre sentía que faltaba algo. Fue donde improvisé mezclar mis actos con la música. ¡Qué triste! He perfeccionado muchísimas cosas de mi personaje. Vestuario, maquillaje, hasta mi voz. En el año 2020, Pelusín enfrentó una de las pruebas más importantes de su trayectoria, el coronavirus. Tocó al personaje y al ser humano y se agotaron las fuentes de trabajo y su empresa estaba al borde de la quiebra. Sin embargo, su familia siempre lo apoyó. Personales, porque llegas a ver en segundos destruido lo que en años has construido. Familiar, porque ves de un lado y están ahí ellos con las necesidades que se tienen a diario, pero de otro ángulo ves a tu familia apoyándote. Laboral, porque nos quedamos sin trabajo. Y empresarial, quizás sea la parte más triste, que hasta algunas lágrimas me han caído, porque ves todo lo construido casi derrumbado. Bueno, y entre la crisis y un panorama desolador, el artista tuvo que improvisar nuevos servicios para el público y afortunadamente logró reinventarse. Pero la lucha continúa, pues la pandemia aún persiste, pero eso sí, sus ganas de soñar están más vivas que nunca. Un Pelusín renovado. Dar charlas de motivación, risoterapia, trabajo en conjunto, charlas anti-bullying, mañanitas express y muchas otras cosas que me siguen haciendo escalar y lograr lo que todo el mundo quiere: triunfar. Eso es lo más importante, reinventarse y continuar adelante. Bueno, con esta historia llegamos al final de la emisión comunitaria de Noticiero Guatevisión. La invitación es a que continúen en sintonía de nuestra programación. Recuerden, más noticias a las 9 de la noche con María Luisa Gómez. De parte de este servidor, les deseamos una excelente noche.